Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Edgar Aguilar y vamos a resolver un problema de termodinámica. Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El siguiente problema dice: agua líquida a 200 kilopascales y 20 grados Celsius se calienta en una cámara al mezclarse con vapor sobrecalentado a 200 kilopascales y 150 grados Celsius. El agua líquida entra a la cámara mezcladora a razón de 2.5 kilogramos sobre segundo y se estima que la cámara pierde calor al aire circundante a 25 grados Celsius a razón de 1200 kilojoules por minuto. Si la mezcla sale de la cámara mezcladora a 200 kilopascales y 60 grados Celsius, determine, inciso A, el flujo másico del valor del vapor sobrecalentado. Inciso B, la tasa de generación de entropía durante este proceso de mezclamiento. En pocas palabras, nos está pidiendo que calculemos el flujo másico y la tasa de generación de entropía durante este proceso, que surge a través del agua líquida que se calienta en una cámara mezclándola con vapor sobrecalentado. Vamos a tomar en cuenta las siguientes suposiciones. Este es un proceso de flujo constante, ya que no hay cambios con respecto al tiempo. Otra de las suposiciones es que no hay iteraciones laborables, o sea que el mecanismo está funcionando por sí mismo, no hay una persona que lo esté laborando. Otra de las cosas que vamos a tomar en cuenta como suposición es que los cambios de energía cinética y potencial son altamente insignificantes. Señalando las siguientes propiedades: que T es menor que T en función de la saturación de 200 kilopascales, que es igual a 120.21 grados Celsius, el agua fría y las corrientes de mezcla de salida existen como un líquido comprimido, que pueden aproximarse como un líquido saturado a la temperatura dada en las tablas que más adelante vamos a repasar. Tenemos ubicado el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Podemos llamarle a este como un gráfico que nos representa la cámara mezcladora, que está a 200 kilopascales, que tiene una temperatura de 20 grados Celsius, un flujo másico de 2.5 kilogramos sobre segundo, y el punto 3 que es 60 grados Celsius, el punto 2 que es 150 grados Celsius. Nos pide que calculemos la tasa de generación de entropía y el flujo másico. Entonces, vamos a calcular la entropía y la entalpía en los tres puntos. Para la presión 1, que es igual a 200 kilopascales, a una temperatura de 20 grados Celsius, nos vamos a ir a la tabla de agua líquida para encontrar la entalpía y la entropía, ya que va a ser en función de 20 grados Celsius, o sea, en función de la temperatura. Como podemos observar, la entalpía tiene un valor de 83.915 y la entropía tiene un valor de 0.2965. Esos son valores que ustedes pueden ver que están subrayados en color rojo, que podemos encontrar en la tabla de propiedades de agua saturada en función de la temperatura. Ahora nos ubicamos en el punto 2. De la presión 2 está igual que a 200 kilopascales con una temperatura de 150 grados Celsius. Entonces, estos valores de la entalpía y la entropía los vamos a encontrar en la tabla de vapor sobrecalentado. Como podemos observar, nos ubicamos en las propiedades de vapor de agua sobrecalentado, que la entalpía es igual a 2769.1 y la entropía es igual a 7.2810. Son valores que ustedes ven subrayados. Entonces son estos valores que están aquí, yo los tengo,
del valor de la entalpía, definida como una H, y una S como la entropía, en vapor sobrecalentado. Ahora nos pasamos al otro lado del ejercicio, donde dice que es el punto de salida, que se encuentra a la temperatura de 60 grados Celsius y la presión de 200 kilopascales. Entonces, nos ubicamos la entalpía y la entropía. Lo ubicamos en agua saturada en función de la temperatura. Es por eso que tenemos aquí que H3 es igual a H en función de 60 grados Celsius, que eso tiene un valor de 251.18 kilojoules sobre kilogramo. Y la entropía en función de 60 grados Celsius es igual a 0.8313 kilojoules sobre kilogramos por grados Kelvin. Nos vamos a trasladar a las tablas para verificar estos valores. Como pueden observar, en la tabla de propiedad de agua saturada en función de la temperatura, la entalpía y la entropía. Estas tablas las podemos encontrar en cualquiera de los libros de termodinámica. Haciendo el siguiente análisis, tomamos la cámara de mezcla como el sistema, que es un volumen de control. Por lo tanto, los balances de masa y energía para este sistema de flujo constante se pueden expresar de la forma siguiente. Siguiente paso, hacemos un balance de masa. Vamos a decir que la masa de entrada menos la masa de salida, que va a ser igual a la diferencia de energía del sistema. En este caso, la energía del sistema es estable, por lo tanto es igual a 0. Entonces nos queda que la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida. Por lo tanto, la masa de entrada va a ser masa 1 y masa 2. Es por eso que la estamos sumando aquí. Va a ser igual a la masa de salida, que es la masa número 3, que está ubicada en el punto 3. Es por eso que encerramos esta ecuación y ahora en adelante la denominaremos como ecuación número 1. Balance de energía. Energía de entrada menos la energía de salida, que es igual a la diferencia de energía del sistema. En este caso también es estable, como lo menciona las sugerencias que dimos antes de comenzar el ejercicio. Por lo tanto es 0, que la parte de la izquierda es la tasa de transferencia de energía neta por calor, trabajo y masa. La parte de la derecha es la tasa de cambio de energía potencial, energía cinética y energía interna, etc. Pasamos aquí, donde obtenemos que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Por lo tanto, la denominaremos como la masa por la entalpía en cada punto. Entonces va a ser masa 1 por la entalpía 1 más masa 2 por la entalpía 2. Va a ser igual al calor o la transferencia de calor de salida más la masa 3 por la entalpía 3. Tomamos esta y la denominamos ahora como ecuación número 2. Ahora, combinando las dos relaciones de la ecuación número 1 y la ecuación número 2, obtenemos que M masa 1 por la entalpía 1 más la masa 2 por la entalpía 2 es igual al calor de salida más, en este caso, masa 3 está definida aquí que es masa 1 más masa 2. Es por eso que la sustituimos. En vez de masa 3 ponemos esto, que lo tenemos aquí en la ecuación número 1, por H3. Ahora, agrupando términos semejantes. Entonces, hacemos la propiedad distributiva que es M1 por H3 más M2 por H3. Después lo que hacemos es agrupar términos semejantes. Términos semejantes que tenemos aquí que los despejamos, tenemos masa, sacamos factor común, entonces nos queda M2 entre paréntesis H2 menos H3 igual al calor de salida más la masa 1 por la diferencia
de entalpía del punto 3 menos la del punto 1. Ahora despejando para masa 2, porque nos pide el flujo másico. Entonces, el ejercicio nos pide a nosotros el flujo másico en el vapor sobrecalentado. Entonces, tomamos el punto 2, porque está en vapor sobrecalentado. El punto 1 no lo tomamos, porque está en líquido saturado. Ahora, despejando para el flujo másico, en el punto 2 obtenemos la siguiente ecuación. Tenemos el calor, el flujo másico, el punto 1, la diferencia de entalpía. Entonces eso va a ser igual a el calor, que ya me lo dan, 1200 kilojoules sobre minuto, pero yo lo necesito en segundos. Entonces hago la conversión, que un minuto equivale a 60 segundos, se me van los minutos y me quedan los segundos, dividido entre la temperatura que se encuentra el punto, que es 60 grados Celsius. Ahora, después resolvemos toda esta conjunto de números, lo metemos en la calculadora y obtenemos que el flujo másico va a ser igual a 0.166 kilogramos sobre segundo. Esta es la respuesta del inciso A, que es el flujo másico. Ahora, teniendo la M1, flujo másico en el punto 1, que es 2.5 kilogramos sobre segundo, flujo másico en el punto 2, entonces podemos despejar para el flujo másico en el punto 3 de esta ecuación. Tenemos M2 y M1, entonces podemos obtener la masa 3. Entonces sumamos masa 1 más masa 2, nos da un valor de 2.666 kilogramos sobre segundo. Ahora nos trasladamos al inciso B del ejercicio. Nos pide que calculemos la generación de entropía, la tasa de generación de entropía. Entonces vamos a tener que la entropía de entrada menos la entropía de salida es más la generación de entropía va a ser igual a la diferencia de entropía del sistema. Entonces esto va a ser igual a cero, la diferencia de entalpía del sistema. Entonces, ¿qué significa esta parte que está aquí? Significa la tasa de transferencia de entropía por calor y masa. Y esto que está aquí significa la tasa de cambio de entropía en energía cinética, potencial, etc. Entonces, ¿por qué aquí va dividido entre T? Porque nos están pidiendo generación de entropía. Entonces, todos conocemos que para la generación de entropía conocemos esta fórmula. Ahora, despejando para la generación de entropía, partiendo de esta ecuación que tenemos arriba, entonces la generación de entropía va a ser igual al flujo másico en el punto 3 por la entropía en el punto 3 menos el flujo másico en el punto 2 por la entropía en el punto 2 menos el flujo másico en el punto 1 por la entropía en el punto 1 más el calor de salida sobre aquí. Va a haber una temperatura de equilibrio, que esa temperatura de equilibrio el ejercicio me lo da. Me dice que la tasa de generación de entropía total durante este proceso se determina aplicando una temperatura de equilibrio de entropía del sistema extendido de 25 grados Celsius. Entonces, si yo tomo esta ecuación y sustituyo los valores, que M3 va a ser igual a este 2.666 por la S3, que es 0.8313 menos el flujo másico en el punto 2, que es 0.166 por la entropía en el punto 2, que es 7.28. Aquí lo tenemos, perdón, aquí, menos el flujo másico en el punto 1, que el ejercicio ya me lo da, que es 2.5, menos la diferencia, perdón, la entropía en el punto 1, que es 0.2965 por el calor sobre la temperatura.
sobre la temperatura de equilibrio. Entonces, tengo que el calor lo definimos como este dato que me lo da el ejercicio, ¿sí? Sobre 60 kilojoules sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el calor entre una temperatura de equilibrio que es a 25 grados Celsius, pero yo la necesito en grados Kelvin. Entonces ahí mismo hago la conversión, que 25 grados Celsius más 273 grados Kelvin es igual a 298. Entonces el calor lo voy a dividir en 298. Entonces tenemos que la tasa de generación de entropía es igual a 0.333. Ampliamos el ejercicio para que ustedes lo puedan observar de cómo está resuelto. Que nos pedían el flujo másico de el vapor sobrecalentado y la tasa de generación de entropía.